¿Qué tal, compañeros? Y bienvenidos a un nuevo video de Night Online. Estoy grabando con el OBS para probar el audio. Nos encontramos en Yurei esperando ganar esas ricolinas gemitas. Además, compañeros, quiero hacer este video. No sé si lo llega a subir porque hago muchos videos así, pero al final digo, mejor no lo subo. No sé si vaya a subir este video. Ahorita me encuentro editando un video sobre la perspectiva del servidor en base a la percepción de los humanos de HTOP, ¿ya? Wow, qué complicado decir eso cuando creo que se podría decir mucho más fácil. Entonces, me han comentado algunas cosas y todo se ve en el video. Y de alguna manera me doy cuenta de que voy a bajar un poquito el volumen porque si no se va a acoplar el sonido. Me he dado cuenta de que hay todo un mundo detrás de Night Online, que no solamente es PK, no solamente es farmeo, no solamente es merchant, trade, etcétera, etcétera, sino también nosotros interactuamos con otros jugadores. Y muchas veces, pues, no es un problema. Yo también pensaba mucho que Night Online, sí, es un juego que MMORPG, que donde te armas, etcétera, etcétera, mundo abierto, clanes, parties, etcétera, etcétera. Sí, donde se puede hacer roleíto. Quiere decir roleíto es, por ejemplo, no sé si has visto esos juegos de roles o de repente un amigo friki o una amiga friki que juega algo de rol, es decir, hacer el papel de otra persona, tener su personalidad, sus gustos, etcétera, etcétera, muy distintos al tuyo. Ya, yo pensaba que de repente en Online se podía hacerse eso. Por ejemplo, yo puedo rolear como el caballero. No sé, acá ya yo no tengo imaginación para eso. Pero me he dado cuenta de que no es roleíto. Hay muchas personas que realmente actúan así. Y no te quiero hablar aquí de los de buen corazón y todo eso, sino que hay personas que quieren ver el mundo arder. Quieren ver el mundo arder. Y esto lo puedes encontrar entre orcos, humanos, el más armado, el menos armado. Puede haber de donde sea. Así como Ratatouille, cualquiera puede cocinar, igual, cualquiera puede meter veneno. Y al final es cierto, porque el que mete veneno al final puede salir de cualquier parte. Lo que decía Ratatouille, acá estamos hablando de esa película como ejemplo. Entonces, me he dado cuenta que hay realidades. ¿Qué es, César? ¿Estamos en un universo? No. Realidades me refiero a que, por ejemplo, yo como Solitaire me doy cuenta o tengo una perspectiva diferente a la que tiene Bob, a la que tiene Helion, a la que tiene Peggy, Mr. Siegfried, etcétera, etcétera. Me dejo entender. Entonces, el clan Dark Society puede tener una perspectiva diferente de las cosas que suceden en el clan. Infernum puede tener otra perspectiva, etcétera, etcétera, etcétera. Pero quizás algunas cosillas coinciden, ¿no? Entonces, por ejemplo, clan A puede pensar que los de clan, con lo que te dije en el otro video, puede pensar que los de clan B son hasta el queque, son unos venenosos, etcétera, etcétera, y el clan B puede pensar lo mismo del clan A. Y de repente hay algo de verdad en sus declaraciones, ¿no? Pero al final creo que perjudica, ¿no? Una actitud negativa creo que perjudica al clan, al servidor y todo eso. Entonces yo, al hacer esos videos, de alguna manera quiero mostrarte qué hay dentro de un servidor. Y podemos ir a más, porque he estado conversando, o sea, me llegan muchos PMs al Instagram, al WhatsApp, al WhatsApp no, porque no he compartido mi WhatsApp, al Facebook, al Instagram de la página y del canal, etcétera, etcétera. Y pues me comentan muchas cosas, muchísimas cosas. Y pues algunas cosas también me hablan sobre estafas, de que aquí hay un gran estafador y todas esas cosas. Entonces hay todo un mundo. Y el motivo por el cual hago este video es para sacar a luz, claro, desde su perspectiva, quizás de alguna manera la otra parte no lo vio así, no han conversado, de frente pasó algo y vino el hateito, que tú me has hecho esto, yo te hago esto ahora, y al final nunca se solucionó hablando o conversando, ¿no? De repente fue un malentendido, y creo que dar luz a ello es aclarar las cosas. Y aparte, para que las personas nuevas estén enteradas y sepan con qué se van a encontrar cuando tengan el servidor. Y
sepan con qué se van a encontrar cuando entren al servidor. Y de nuevo, ahí me sostengo en mi tesis y digo que todos los clanes son muy parecidos, y ya te he argumentado eso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo he entrado a Dark Society y ya me llegaron también premios, cuídate de ese clan, etcétera, etcétera, etcétera. Igual, cuando yo estaba en el clan de Secret Will, también me decían, cuídate de ese clan, tal. Y de repente me paso a otro clan, igual me van a decir, cuídate de ese clan, cuídate de ese clan. Y cada uno tiene una perspectiva diferente, ¿no? Desde cómo juegan como grupo, sus historias, porque aquí hay mucha gente, y en todos los servidores hay mucha gente antigua y ha visto muchas cosas, ha experimentado demasiado. Pero bueno, al final el motivo de ese video es dar a la luz estas cosas. Así que también acepto una invitación y si tú quieres que vaya a tu servidor, que conversemos, que tú expliques qué es lo que está sucediendo, de repente pues ya estás harto de eso y quieres sacarlo a la luz porque no sabes qué hacer para que se solucione, te perjudica el farmeo, te perjudica el PK, te perjudica de alguna manera, creo que podemos hablar y dar luz ahí. Claro, todo desde el respeto, todo desde la amabilidad, y mientras más objetivo, mucho mejor. Y si hay pruebas, excelente. Si hay pruebas, excelente, porque también muchas personas me han dicho, y esto lo creé en el canal de Discord, Sol, haz un canal en el Discord, básicamente, sobre denuncias o anunciando sobre estafadores. Sí lo hay. Y de alguna manera, pues, dar a luz el testimonio de una persona, qué ha pasado, cuáles son sus experiencias. Y creo que sería muy bueno. No sé ustedes qué opinan. Si no, aquí dejamos los videos básicamente de entrevista a ciertos clanes o a ciertas personas de ciertos servidores. Dejamos ahí y normal, no pasa nada. O de repente pues nos aventuramos y queremos sacar a la luz qué es lo que sucede en un servidor. Claro, muy pocas personas van a querer mostrar los trapitos sucios del servidor, pero creo que es muy bueno. Creo que es muy bueno. Y aparte, pues ya, o sea, aclaran las dudas y todo. O sea, yo puedo hacer lo más positivo, puedo dar la visión más positiva y todo eso. Pero al final creo que estas rivalidades o estas riñas entre clanes, entre parties, entre humanos, orcos, naciones, etcétera, etcétera, de alguna manera también avivan el servidor. Por ejemplo, aquí en Ares pasaba una que otra cosita, alguien regresaba al juego, se pasaban la voz y comenzaban a regresar la gente. Si me rasco la cara es porque te pican la nariz ahorita. Y el PK se ponía bueno. Hay gente que de repente jugaba en Ares y escuchaba todas esas cosas y venía de nuevo al servidor a jugar. Entonces, creo que también es bueno por esa parte. Se activa el servidor, se activa el PK, la gente regresa, oye, que están hablando así de ti, se están tirando esto al clan, yo voy a regresar. Y se pone muy interesante también por ese aspecto, ¿no? De sacar a la luz, mostrar qué es lo que está pasando en el servidor y darle voz a estas personas que de repente de alguna manera están pasando mal. Y otro es que para activar el servidor también, y creo que otro también es para que nosotros, así como yo y como tú, podamos ver qué es lo que sucede en el servidor, nos veamos reflejados y podamos analizar esas actitudes. Madre mía, que aparece un carro, podamos analizar esas actitudes. No, el volumen sí está activado, sí, perfecto. Para analizar esas actitudes, qué es lo que sucede, por qué actúan así, tú en qué posición te pones, en la posición de los orcos, en la posición de los humanos, cómo se podría solucionar. Y esa perspectiva, creo que tu perspectiva también importa mucho. No es Radio Capital, pero de alguna manera tu opinión importa. Creo que es muy interesante porque acá hay personas que ven más allá de las cosas evidentes, ¿no? Y me atrevo a decir y asegurar, y aquí me la juego, creo que hay personas en el canal que piensan y van más allá de que pasó esto y actúo como niñito, hago mi berrinche, niña. Creo que hay personas aquí que piensan y quieren ir más allá. Al menos a mí me lo han demostrado en sus comentarios, en sus palabras, en todo lo que me dicen, sus mensajes, etcétera, etcétera. Y me he dado cuenta que hay gente muy buena aquí. Por ejemplo, para hacer este video es Helgaren, fácilmente el clan al que entrevisté me podía decir es que son unos tal por cual, son unos pum pam pam, pero
para mí se portaron de manera muy educada. Igual, yo he estado también hablando o entrevistando a Lado Orco cuando hice el video del PK, y para revisar ese video, muy amables, todos hablando de manera objetiva, esto es lo que sucede, bla, 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 bla. Y muy chévere, de manera respetuosa y amable. Parece que yo te digo que si se da para más videos y si hay más personas que quieren hablar, yo voy a ser en contra neutral en ambas partes. Mira, por ejemplo, en ese servidor de Karen, ahí tengo un amigo muy cercano. Yo podría ponerme a favor de ese amigo, pero al final creo que hay que ser neutral y un poco de ser amoroso, ¿no? Al final tengo algunos conocimientos de psicología, y en psicología no dicen que uno puede juzgar a otra persona. Puede venir alguien y te dice, tengo 10 enamorados, 10 enamoradas, y tú no vas a poner cara de asombro y, ¿qué vas a hacer? Eres un pecador, eres un tramposo, un jugador, una jugadora. Le escuchas y le preguntas, al final, lo que te está sucediendo, ¿es un problema para ti o no es un problema para ti? Si es un problema para ti, pues venga, vamos a solucionarlo. Y creo que esa perspectiva ayuda muchísimo. Aparte, yo no conozco mucho a las personas. Creo que no, 5-5, vamos a 5-5 porque aún queda vida, así que no creo que. Mira, vamos a activar los pergaminos. Listo. Listo. Y mira, que está este robecito. Uy, buena, lo maté. Listo, perfecto, excelente. Madre mía, maravilloso. Vamos a atacar a Oset y vamos a destruir su vida en pedacitos. ¡Buena! Ya, 3. Buenísimo. ¿Quién es este aquí? Mira, ¿quién me está atacando? Se cree. ¡Uy, Shanks! Lo voy a pisotear por bandido. ¿Quieres atacarme un rato? Mira cómo lo pisoteo. Ajaja. Y básicamente eso, compañeros. Espero que ganemos rápido en Yurei, porque si no me voy a pasar aquí unos media hora hablando y no quiero que dure tanto el video. Y parece muy interesante mostrar todo eso y aparte poder analizarlo y ser lo más neutral que se pueda. Sé que puede ser algo complicado y todo eso, porque al final yo también tengo mi perspectiva y lo veo según mis experiencias y todo eso. O sea, nos podemos poner aquí psicológicos, filosóficos, etcétera, etcétera. Pero creo que es interesante. Y si estudié la carrera y bueno, al final dejé porque este tema de los profesores, de los psicólogos, me parece todo un chiste. Pero me encanta analizar los problemas, escuchar, buscar una solución, y ustedes han visto. Si no, básicamente este canal no existiría. Solamente sería de PK y jugar de algunas cosillas. No, nos encargamos de informar, analizar perfiles, analizar factores, variables, etcétera, etcétera, del juego. Me parece muy interesante. Le vamos a atacar este rato. Vamos a tirar el pisotón. Mira, lo aniquilé. No, ay, caramba, un ratón. No lo pueden atacar. No sé si lo pueden atacar, pero como nosotros estamos. Voy a tirar pisotón. Buena. Para atacar al otro. Cuando se pone así, ataca el pisotón. Tiro screen. Y. No tengo el teclado, no lo había seteado porque había grabado un videito. Voy no, mejor nos concentramos en atacar el tema. Ya creo que cae. No tengo buff. Voy a ponerme el bracito de la vida del amor. Y creo que cae. No creo que nos quisen. Caramba, se recuperó. Ahorita viene. No. Sí. Ya cayó. Si nos retiramos. Olvídate. Ojalá que hayamos ganado. Si no, la vergüenza padre. Porque al final, ¿vieron? Si atacaron 2 gatos. Pucha, y aquí está el mago magnética. No puede ser. Alá. Vamos, solita. Uy, no, perdimos. Nos quisió. No puede ser. No podíamos hacer nada, compañeros, porque si nos íbamos a PK, lo quiciaban. Pero bueno, ya. No importa. Sigamos adelante, no puede ser. Pero bueno, básicamente hago este video, no sé si lo llega a subir, porque básicamente no te estoy informando prácticamente nada. Y bueno, mi perspectiva, mi opinión y todo eso. Si pasa algo, algún drama o hay algún conflicto y quieres
sacar a la luz, quieres mostrar cómo es este clan, o que de repente quieres revelar un estafador, de repente quieres revelar una realidad de tu servidor, no sé, las mafias, los taxis, etcétera, etcétera. Normal, hablamos y podemos hacer una entrevista o de repente un directo, un video y sacar a la luz esto para que las demás personas tomen conciencia sobre ello y al final decidan si van a entrar en ese servidor, ¿no? Para que tengan las mejores experiencias, porque si no, la gente al final se va a ir y ustedes ya saben lo que pasa. Así que, compañeros, aquí dejo el videito. Voy a ver si lo subo, espero subirlo, y si ya lo he subido, bueno, ya olvídate de lo que te estoy diciendo ahora. Así que muchas gracias por todo el apoyo. Me siento muy contento por todo el apoyo que me muestran, sus mensajes o comentarios, incluso me agregan a Facebook personal. Claro, si quieren hablar sobre algo más importante, de repente necesitan ayuda, etcétera, etcétera, agréguenme a mi Facebook personal, está el link aquí abajo, pero también vean, ¿no? Yo soy un jugador en online, no es que sea un administrador, no es que sea un GM, etcétera, etcétera, porque me han llegado preguntas muy complicadas, como que me ha salido este error, y cuando hago esto, entonces yo no te puedo dar la solución porque básicamente no sé qué es lo que ocurre. No soy GM, no soy administrador, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, preguntas que de repente se puedan solucionar, ¿no? O de repente propuestas. Pero bueno, no quiero pasarme más porque llevamos un buen tiempito grabando. Los quiero mucho, cuídense demasiado, estudien y nos vemos en otro video. Adiós.